Hortxegatik. Sí, gracias de verdad por venir en esta tarde invernal y en esta semana que parece un superlunes, pero estoy segura de que os va a merecer la pena haber venido. Yo por mi parte estoy absolutamente encantada de estar aquí y de acompañar a Clara Serra. Ya sé que suena atópico, pero lo digo de corazón. Cuando Elo me comentó que Clara iba a venir a la Escuela para el Empoderamiento Feminista y me dijo a ver si quería presentarle, tuve una sensación un poco contradictoria. Por una parte me salió aceptar de inmediato porque, bueno, yo admiro mucho a Clara y me parecía un regalo poder estar aquí charlando con ella. Pero por otra parte, aunque solo sea para presentarle, hay que estar a la altura. Y Clara es una filósofa y una pensadora de gran altura, de mucha profundidad. Es una analista incisiva que cuestiona y que hace que te cuestiones, y eso impresiona un poco. Por otra parte, así como os he dicho que estoy segura de que vais a estar contentos de haber venido, también os digo que esta conferencia de Clara no va a ser un mero entretenimiento, no va a ser de esas charlas que sales y ¡ay, qué bien me lo he pasado, cuántas cosas he aprendido! Y te olvidas de otra cosa. No, porque el pensamiento de Clara es como un bisturí que disecciona los tópicos y las ideas estereotipadas, esas que parecen buenas solo porque las hemos oído un montón de veces. Nos vamos a dar cuenta de que algunas certezas que nos parecían consistentes no son fruto de nuestra reflexión, sino mera repetición de eslogans o de frases brillantes mil veces escuchadas. En definitiva, estoy segura que vamos a salir de aquí con más dudas y más preguntas de las que traemos, que se nos van a tambalear algunas convicciones y que nos va a aumentar la incertidumbre, lo que no siempre es agradable. Pero es necesario, ¿no? Es la única forma de pensar y de avanzar. Pensar y avanzar, que creo que es justo lo contrario de lo que ha pasado con la ley, la famosa ley conocida como del sí es sí, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual de 2022. Parece que esa ley se ha debatido mucho, desde luego se ha hablado mucho, muchísimo, quizá demasiado, pero ¿qué sabemos de la ley? Mucha gente ha comprado el lema de que esa ley rebajaba las penas, lo que es absolutamente falso. Vale, pero ¿qué sabemos de la ley? Nos metieron miedo con aquello de que los violadores salían de la cárcel, otra mentira, y como respuesta nos dieron un cambio de ley que iba a solucionar ese problema. Un ejemplo más de pensamiento mágico. Ahora que ya ha pasado la tormenta, ¿qué vemos cuando se despeja el horizonte? Lo que yo veo es que nos la han vuelto a colar. Una nueva subida de penas que no arregla nada, pero refuerza el mito de que más pena supone más protección para las víctimas. A ver, tranquilas, ya sé que ese es mi tema y hoy no vamos a hablar de eso. Pero vuelvo a la pregunta, ¿qué sabemos de la ley? ¿Es cierto que lo esencial de la ley era el nuevo concepto de consentimiento y que la contrarreforma ha sido un retroceso importante? Yo creo que no es para tanto, ni mucho menos. Es muy discutible tanto la novedad del concepto como su afectación con la contrarreforma. De esto también podríamos debatir un buen rato, pero tampoco vamos a hablar de eso. Bueno, hay que reconocer que la polémica que ha acompañado a toda la elaboración de la ley, que en mi opinión, voy a decirlo, es una buena ley que mejora la atención de las víctimas de violencias sexuales, Pero la polémica ha servido para que nos hayamos aprendido, creo que todo el mundo, la palabra esa de consentimiento. ¿Pero qué significa? Quienes promovieron la ley la presentaban como una especie de palabra mágica, de escudo que garantizaba nuestra libertad sexual, algo así como la prueba del algodón, o en versión más moderna, el test del COVID. O sea, si hay consentimiento, la relación sexual es libre. Si no hay consentimiento, es agresión sexual. ¿Así? ¿Tan fácil? Pues yo creo que no. Nos tenemos que preguntar, porque si en vez de ser la solución el consentimiento fuese el núcleo del problema, si eso tan evidente del solo sí es sí no fuese tan obvio, porque igual lo complicado es saber qué queremos. No estamos acostumbradas a adentrarnos en los caminos resbaladizos del deseo, ni a enfrentar lo que Clara
ha llamado la insoportable opacidad del deseo. Pero no solo es eso, no solo basta con saber, con intuir o con aceptar lo que sentimos, lo que deseamos. Además hay que contarlo, hay que ponerle palabras y expresarlo de manera inequívoca, dice la ley. Pero esa necesidad de hablarlo es realmente una necesidad propia que satisfacemos y por tanto que nos libera, o es una exigencia del poder que quiere saber, controlar nuestra sexualidad y nuestra vida, como decía Foucault. En realidad es esa visión de los seres humanos muy propia del neoliberalismo. Es decir, esa idea de que nos regimos por la racionalidad, que somos seres independientes, autónomos, que negocian con los demás en pie de igualdad y que solo logramos acuerdos contraponiendo, chocando los intereses individuales. De alguna forma, esa visión contractualista de las relaciones sociales y sexuales es la que subyace bajo la idea del consentimiento. Dar el consentimiento, dar el sí, como en las bodas. Pensando en esto, un día se me ocurrió que en los matrimonios forzados, en esos acordados por las familias, el sí de los contrayentes no es una parte importante de la ceremonia. ¿Por qué? Pues porque esos novios no pueden decir que no. En realidad, el sí solo es importante cuando se tiene poder para decir que no. Decir que sí, decir que no, ¿qué es el consentimiento? Hay que indagar en este concepto porque, insisto, quizás más que aportar luz, es una especie de agujero negro que nos atrae y nos hace perder de vista cuál es el objetivo. Quizás el solo sí es sí no sea tan empoderante como parece. A ver, ya sé que son ideas complejas y que yo no me explico bien. Para mí no es fácil, pero afortunadamente tenemos a Clara Serra, que lo ha estudiado mucho y lo explica todo como si fuese realmente sencillo. Clara Serra es filósofa, licenciada por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es investigadora en el Centro de Investigación de Teoría, Género y Sexualidad de la Universidad de Barcelona. Su temática de investigación, entre la filosofía y la teoría feminista contemporánea, se centra en las actuales políticas y discursos sobre la sexualidad y, más concretamente, sobre el deseo y el consentimiento. Ha tenido un papel significativo en la política institucional como responsable de igualdad de Podemos durante varios años y como diputada en la Asamblea de Madrid durante la 10ª legislatura. Es autora de diversos artículos de opinión publicados en distintos medios, El País, en Tinta Libre. Si no los habéis leído, yo os los recomiendo, son geniales. Y también dirige el podcast sobre feminismo y masculinidad titulado Los hombres de verdad tienen curvas. Confieso que yo esto no lo sabía, pero lo escucharé. Ha escrito varios libros, entre ellos Leonas y Zorras, Estrategias Políticas Feministas, en 2018. Ha coordinado el volumen colectivo Alianzas Rebeldes, un feminismo más allá de la identidad, en 2021. Y recientemente ha publicado con anagrama El sentido de consentir. Yo tengo la suerte que me lo ha regalado porque está recién salido del horno. Es más, creíamos que íbamos a poder tenerlos aquí para venderlos, pero sale el día 17. De todas formas, si alguien quiere, se puede ya encargar en la web. Bueno, en todo caso, lo más importante es que, como su nombre indica, Clara aporta claridad. Ya sé que este juego de palabras se lo habrán hecho 1000 veces, pero creo que fue Ortega y Gasset quien dijo que la claridad es la cortesía del filósofo, incluso de la filósofa, y en este sentido Clara es muy cortés. Esta conferencia, vamos, ya sabéis que forma parte de la programación de la Escuela para el Empoderamiento Feminista de este curso 23-24 y que a las que estéis aquí nos importa mucho, pero se está emitiendo por streaming a través de un servicio habilitado por el Ayuntamiento y, por tanto, saludamos a todas las personas que nos están siguiendo por ese medio. Y lo más importante es que si queréis participar, quienes estáis al otro lado de la pantalla, podéis hacerlo enviándonos un mensaje a través de WhatsApp o de Telegram al teléfono 627-404-786. ¿Vale? También quiero agradecer a las intérpretes de lengua de signos que nos acompañan, Rosa y Ana. Venga, Clara, acláranos, o mejor, haznos pensar un poco. Muchas gracias a todas y a todos, muchas gracias a Elo, muchas gracias a Mirem y también por esta presentación tan cariñosa. Para mí también es un honor, un placer estar aquí.
y también estar acompañada por Miren, a quien admiro muchísimo también por su papel como jurista crítica, como experta en Derecho, como doctora en Derecho Penal, que tiene una posición crítica. Me parece que hace muchísima falta esto en el contexto de nuestros feminismos y de nuestro pensamiento crítico en las izquierdas, y ya llevamos unas cuantas batallas y colaboraciones juntas. Así que nada, encantada. Y efectivamente una pena que el libro no esté, porque casi estaba. Pero bueno, llega el día 17 y, como ha dicho Miren, pues ya se puede encargar por la web, y si no, pues eso, en 5 días, en muy poquito, en las librerías. El libro tiene un poco el sentido, el objetivo, que lo apuntaba Miren, de tratar de abrir un debate dentro de, diría en general, de las izquierdas y en particular dentro de los feminismos, de esta cuestión del consentimiento, que creo que es un asunto bien complejo, bien complicado. Creo que implica debates profundísimos sobre la política, sobre lo que entendemos por lo que es un sujeto, sobre lo que entendemos que es una relación social, desde luego lo que entendemos que es el sexo, la sexualidad, el género. Y sin embargo creo que lo que podría haber sido una oportunidad, digamos, para que se abriera un debate en profundidad con el que pudiéramos pensar muchas cosas, creo que ha estado desaprovechado en el mejor de los casos. Incluso diría que ha estado secuestrado realmente por la lógica de la política institucional y muy particularmente por un secuestro de la extrema derecha, con un discurso que, como sabemos, pues ha tenido muchísima presencia mediática y que ha acabado centrando todo en la cuestión de los agresores sexuales en la calle, la reducción de las penas, que ha falseado por completo el debate, pero que sobre todo creo que nos ha privado de la posibilidad de tener un debate que me parece enormemente importante. Así que empezaría por aquí, por la necesidad, yo creo, de poner en cuestión una cosa que parece ser una premisa que además aparece siempre en primer lugar cuando hablamos de consentimiento y cuando los discursos, vamos a decir así, oficiales, más mainstream, más dominantes, hablan de esta palabra, del consentimiento. Y lo que le acompaña siempre es una especie de obviedad, o sea, de constatación de que es una palabra nítida, de que es una palabra transparente, de que está clarísimo, de que es autoevidente. O sea, parece que cuando hablamos de consentimiento todo el mundo entendemos lo que significa y todo el mundo entendemos lo mismo. Y esto en filosofía se llama idea cartesiana, clara y distinta, que parece que inmediatamente en el momento nada más de pensarla, la comprendemos absolutamente. En realidad, creo que este discurso, que como digo es oficial, o sea, si abrís la página de la web de la ONU y de ONU Mujeres, lo dice muy claramente, dice el consentimiento es una idea clara, no existen los terrenos grises, no existen los matices, todo el mundo entiende lo que es el consentimiento. O sea, lo dice clarísimamente así, ¿no? La web de la ONU. No existen los grises cuando hablamos de consentimiento. Sin embargo, en realidad, en cuanto nos paramos a pensar un poco en esto del consentimiento, empiezan a aparecer bastantes grises. Lo primero que podemos detectar es que hay una gran paradoja que rodea el discurso oficial sobre el consentimiento. Por una parte, se dice que el consentimiento está clarísimo y, por tanto, digamos, como que legislar o hacer aparecer el consentimiento o hacer que nuestras leyes recojan el consentimiento, o como decimos, que el consentimiento esté en el centro, digamos, ¿no? de las leyes, es una manera de reconocer lo que, digamos, ya está claro para todo el mundo, ¿no? A veces se utiliza este argumento, pero si todos sabemos lo que es consentir, pero si todos sabemos cuando una persona consiente y cuando no, pero si es facilísimo saberlo. Hombre, si alguien no lo tiene claro es que no lo quiere tener claro, porque es facilísimo cuando alguien consiente. Yo sé perfectamente cuando alguien quiere y cuando alguien no quiere. Así que si alguien no lo sabe, probablemente es, en todo caso, no que no lo sepa, sino que lo quiere ignorar, ¿no? Desde este punto de vista, parece que la ley viene a recoger una cosa que socialmente ya es obvia. Es decir, ¿no? La ley reconoce lo que en la esfera social ya funciona. Sin embargo, si nos fijamos, la misma palabra se invoca, y por cierto, las mismas leyes se invocan con el argumento radicalmente contrario. Y el argumento radicalmente contrario dice así:
dice que vivimos en una cultura de la violación donde la cultura patriarcal que configura nuestra manera sobre el otro y sobre la relación sexual confunde profundamente las cosas. Es decir, nos educa en la creencia de que es legítimo, es válido y es, por tanto, consentido cosas a las que en realidad una mirada feminista llamaría más bien agresión, abuso, violencia. Y además decimos que está todo tan confuso, es decir, que la cultura patriarcal lo embrolla todo tanto, que incluso las propias víctimas podemos no detectarlo. Es decir, que decimos esto de yo puedo darme cuenta años después de que aquello que no entendía muy bien qué era, de pronto me doy cuenta de que eso era una cosa que yo no quería. Años después. Y defendemos la posibilidad de no identificarlo en el primer momento y de reconocerlo más tarde. Claro, en realidad aquí la cuestión no es que esté todo claro y nítido para todo el mundo, más bien la cuestión es que está todo muy oscuro, muy oscuro. Tan oscuro como para que le pase a las propias mujeres, pero continuando con un argumento de este tipo, que yo llamaría un argumento estructural, continuando con el argumento de que la violación, digamos, es una cultura, deberíamos llegar también a la conclusión de que los propios victimarios, es decir, quienes a veces producen efectos de daño y de violencia sobre las mujeres, tampoco lo tienen claro. Porque, claro, el patriarcado nos educa a todas y a todos, y si nosotras no lo tenemos claro, ellos también pueden tenerlo muy poco claro. Así que la primera cuestión es, ¿está todo clarísimo o está todo oscurísimo? ¿Es todo nitidísimo y todos lo entendemos igual? ¿O el problema parece ser el contrario, ¿no? En realidad, esta especie de paradoja recorre permanentemente a esta cuestión del consentimiento. Si nos fijamos, es como si, por un lado, imperara un discurso donde el pacto sexual es muy sencillo. De hecho, no paramos de ver este tipo de mensajes, ¿no? Expresa lo que quieres, explica lo que quieres. Parece que incluso, bueno, de hecho, algunos de los libros que se escriben sobre el consentimiento son claramente guías, digamos como manuales, es decir, procedimientos de cómo aplicar una regla, ¿no? Si quieres saber cuándo otro consiente, pregúntale esto, es decir, como si siguiéramos una fórmula fácil, pudiéramos conseguir, digamos, fácilmente el pacto sexual transparente, nítido, mutuamente consentido, mutuamente querido, etcétera, etcétera. Así que por una parte hay una especie de cultura contractualista del pacto, del contrato, que está a la mano, que es fácil, pero por otra parte, de nuevo, volviendo al otro argumento, impera, digamos, una reflexión sobre el sexo y la sexualidad heterosexual como si fuera un escenario de guerra, como si fuera un escenario de violencia, como si fuera un escenario de peligro. Y precisamente por eso necesitamos leyes contra la violencia sexual, porque la violencia no es una excepción, no es algo que comparece o aparece a veces, sino que está imbricado, está incardinado totalmente en nuestra sociedad y en nuestras relaciones sociales. Claro, empezando por esta cuestión paradójica, yo creo que, como dice Geneviève Fraisse, que escribió un libro en los años 2000 que se llama Del consentimiento, ella, esta filósofa francesa, dice muy bien, es que lejos de estar claro, el consentimiento es en el fondo una idea profundamente oscura, ¿no? Dice, tan espesa como la carne de todo individuo, ¿no? Y dice, el problema del consentimiento es que en la misma palabra, es que en sí mismo, es que en el propio concepto del consentimiento se esconden significados muy distintos. Así que la primera pregunta sería, ¿pero qué significa consentimiento? Y esta filósofa francesa, digamos, se enfrenta precisamente a esas polisemias, que yo diría que totalmente contra el discurso oficial de el consentimiento, no tiene zonas grises y está clarísimo. Ella dice, bueno, vamos a abordar las polisemias. Por un lado, dice ella, el consentimiento pertenece a la, digamos, a la lógica o a la gramática, digamos, política del liberalismo. Aparece especialmente en la filosofía moderna y en los teóricos del pacto social y del contrato social, ¿verdad? Hemos oído hablar todos del consentimiento cuando hablamos de Rousseau, o cuando hablamos de Kant, o cuando hablamos de Locke. Esta palabra está en el corazón de la teoría política moderna, ¿no? Y por tanto pertenece a esta tradición política moderna. Por otro lado, dice Geneviève Fraisse, corresponde a un pensamiento de izquierdas, a un pensamiento que ha puesto en duda el liberalismo, someter a crítica el consentimiento y el pacto, en el sentido de que
la teoría política crítica con el liberalismo ha dicho, bueno, sí, pero no todos los individuos estamos en igualdad de condiciones para firmar contratos, por ejemplo, en el capitalismo. Punto número 1 de la crítica marxista viene quién tiene el poder, quién tiene los medios y quién carece del poder. En realidad, muchas veces estamos obligados a firmar contratos y en realidad, por tanto, el pacto, el consentimiento, esto que llamamos consentimiento libre puede esconder más bien la cesión ante un otro que es más fuerte que tú, ¿no? Y por tanto ella dice, bueno, desde este punto de vista, muchas veces el consentimiento ha sido justamente criticado de ser una gran estafa, una gran trampa para los débiles, ¿no? Y en realidad la manera de encubrir una cesión o una sumisión. Y por tanto hay una tradición política de izquierdas que desconfía del consentimiento. Así que, de entrada, pocos consensos con respecto a esta palabra existen en la política. ¿A qué nos referimos cuando decimos consentimiento sexual? Cuando celebramos que el consentimiento llega al territorio del sexo, ¿no? Esta es la primera pregunta. Bien. Como decía Miren, yo creo que una de las maneras en las que nuestro debate político ha sido tremendamente reducido ha sido este discurso, ¿no?, que se ha oído mucho, por el cual supuestamente el consentimiento acaba de llegar a nuestras leyes. O sea, nuestras leyes habrían ignorado el consentimiento en el territorio del sexo y de pronto en 2022 hemos incorporado el consentimiento a la ley. Esto para cualquier jurista no se sostiene desde ningún punto de vista. Los códigos penales europeos ya desde el siglo XIX empiezan a incorporar el requerimiento, digamos, del consentimiento, o digamos más bien de que para considerar algo como un delito sexual se requería la ausencia de consentimiento, ¿no? Esto no quiere decir que los códigos penales no incorporen un montón de problemas, déficits y perspectivas patriarcales, evidentemente, ¿no? Pero es completamente sesgado decir que el consentimiento no estaba en nuestras leyes. El consentimiento existía, por supuesto, en nuestra ley, ¿no? Tampoco quiere decir, por supuesto, que nuestra judicatura no siga siendo machista. Nuestras leyes pueden incorporar el consentimiento y después puede haber un juez, por cierto, como en el caso de La Manada, que dice, aquí yo no veo problema ninguno. Aquí, jolgorio, ¿no? Pero no es exactamente lo mismo, no deberíamos identificar, al menos no súbitamente, el machismo de un tribunal o de un juez con el machismo de la ley. No necesariamente es la misma cosa, o digamos, el juicio del juez y el texto de la ley, ¿no? En el caso de La Manada, lo que se evidenció es que una manera de mirar el mundo del sexo de forma patriarcal es esta tendencia a interpretar que ante una ausencia, digamos, de negativa, o podríamos decir, ante un silencio de una mujer, siempre ha de presuponerse, siempre y en todo caso, ha de presuponerse una aceptación, un consentimiento, ¿no? Esto es lo que dijo este juez, ¿no? Esa es la manera que tuvo ese juez de entenderlo. Bueno, en la medida en la que nadie ha dicho que no aquí y parece que todo el mundo se lo estaba pasando bien, hay que presuponer que hay consentimiento, paréntesis, porque sí, la ley existe, el consentimiento existe en la regulación penal española desde hace un rato y, por tanto, aquí no hay ningún problema. Claro, la cuestión es que creo que no deberíamos olvidar que no solamente existe esta posibilidad o la que se parece proponer como respuesta, que sería decir, bueno, pues ante la ausencia, digamos, de una afirmación hay que presuponer siempre un no absoluto y sistemático por parte de las mujeres. Es decir, se ha dibujado una escena por la cual o bien tenemos un derecho patriarcal que el silencio lo identifica siempre con un sí, o bien tenemos un derecho feminista que el silencio lo identifica siempre con un no. Pero la pregunta es, ¿pero estas es las dos únicas opciones que caben? Lo interesante de la sentencia del juicio de La Manada es que el tribunal, que creo que razona bien, dice esto. Dice, en esas circunstancias no era posible expresar una negativa. Es decir, el juicio concreto, el juicio particular, el juicio que contextualiza lo que ocurre en ese caso, dice, en estas circunstancias, en estas concretas circunstancias, no era posible expresar una negativa y, por tanto, en estas circunstancias no cabe deducir el consentimiento del hecho de que esa chica no haya dicho no.
Creo que más bien el lema solo sí es sí nos está diciendo otra cosa. Nos está diciendo en toda circunstancia y en todo lugar ya no se puede presuponer la posibilidad de una negativa por parte de las mujeres. Y creo que una de las cosas que ha ocurrido con el caso de La Manada no es tanto que nos haya hecho reflexionar sobre un caso particular y unas circunstancias particulares a las que la ley tiene que atender y a las que ese juez no atendió, sino que nos está diciendo este caso particular sirve para cambiar por entero el paradigma de la sexualidad. Y si antes el derecho patriarcal o la mirada patriarcal sobre la sexualidad presuponía por defecto una aceptación, una docilidad, digamos, por parte de las mujeres, ahora la mirada general sobre el sexo va a ser presuponer por defecto y de entrada una negativa por parte de las mujeres. Bien, lo que quiero defender es que esta es una particular manera de entender el consentimiento, pero no la única manera de entender el consentimiento. Esta es la particular manera de entender el consentimiento que se conoce como la doctrina afirmativa del consentimiento. Una de las cosas que intento hacer en el libro es trazar como una línea genealógica de dónde nace esa doctrina jurídica y cuáles son sus, digamos, pilares filosóficos. Nace en el contexto norteamericano, nace en Estados Unidos, nace en concreto en los años 80 y nace fundamentalmente por parte de las reflexiones filosóficas de las feministas del abolicionismo norteamericano. Creo que en concreto quien explica realmente el corazón filosófico de esta doctrina es la filosofía de Catherine MacKinnon. Y así vamos a pasar a este punto y a explicar un poco qué dice MacKinnon y por qué en determinado momento se abre un conflicto enorme en el seno del feminismo norteamericano, ¿no? Judith Butler, os recomiendo muchísimo un texto de Judith Butler que se llama, bueno, es una entrevista que le hacen a Butler en Francia en el año 2003. Es una entrevista que le hace Eric Fassin, que se titula, si la buscáis en internet, Una ética de la sexualidad. Y ahí, en esta entrevista que se le hace a Butler, se le pregunta por las controversias francesas de los años 2000 en el terreno de la violencia sexual. Y Butler dice, bueno, creo que para entender qué hay aquí en juego, tenemos que remontarnos a los debates norteamericanos de los años 80 que escindieron al movimiento feminista, ¿no? Y ella explica, bueno, esa cosa famosísima que hemos nombrado como guerras del sexo, ¿no? Sex wars, y que, digamos, escinden un feminismo pro derechos, decimos a veces un feminismo pro sex, de un feminismo norteamericano abolicionista, fundamentalmente abolicionista con el tema de la pornografía, pero también con el del trabajo sexual. Bueno, ¿de dónde viene el origen de la controversia y cómo empezó, digamos, esta escisión, ¿no? Y Butler cuenta muy bien que a pesar de que ese debate ha llegado a nuestro presente con la idea de que las feministas se dividieron en torno a la pornografía, el verdadero detonante, digamos, del conflicto fue el consentimiento. El verdadero detonante fue qué pensamos del consentimiento. Y todo arranca cuando Catherine MacKinnon en el año 79 escribe un libro que se llama Sobre el acoso sexual de las mujeres en el ámbito del trabajo. Y en este libro ella básicamente se plantea esta pregunta. ¿Pueden las mujeres decir que no cuando las mujeres son trabajadoras y tienen por encima de ellas un jefe masculino, mayoritariamente, normalmente masculino, que decide sobre su vida, que decide sobre su promoción laboral? ¿Están las mujeres realmente en condiciones de decir sí o no al sexo cuando las propuestas sexuales vienen de hombres que son más poderosos que ella? O sea, ¿se puede decir no? Esa es la pregunta que hace MacKinnon, ¿no? Y ella contestará tajantemente que no. Contestará que los hombres tienen el poder y que por tanto esos nos están invalidados y que por tanto hay que poner en cuestión la capacidad de consentir de las mujeres en esos contextos, en esos ámbitos. Es muy interesante si leéis este pensamiento leído a su vez por Butler. ¿Por qué? Porque Butler, que estará en el otro lado, digamos, de esa disputa, dice, bueno, hasta aquí podríamos haber estado de acuerdo todas las feministas. Podríamos estar de acuerdo en que en determinados contextos, volvemos al en ese contexto, decía el juicio de La Manada, bueno, pues Butler diría, bueno, y quizás en ese contexto, pensemos por ejemplo en el ejército, en contextos de alto poder institucional masculinizado, donde
podemos decir, te expones a directamente represalias, podemos decir que se puede consentir. Y Butler diría, quizás podemos llegar a un punto en el cual en determinados contextos deberíamos ser especialmente cautas con validar la posibilidad de decir que sí o que no. Y el problema es que Catherine MacKinnon pronto siguió su razonamiento y dijo, bueno, pero espera, si el problema es que los hombres tienen el poder y las mujeres no lo tienen, en realidad en el conjunto de la sociedad ocurre esto. No pasa solo en un ámbito de trabajo, no pasa solo en una universidad, no pasa solo en el ejército. En realidad los hombres siempre tienen el poder y las mujeres no lo tienen nunca. Así que en realidad el consentimiento está siempre viciado. El consentimiento en realidad está siempre invalidado de antemano. Es decir, nunca realmente una mujer puede decir libremente que sí o que no al sexo. Claro, Butler dice, este es el punto exacto en el cual la escisión se produce y para mí este es el punto exacto en el que la deriva de ese feminismo es un error trágico. Porque dice Butler, a partir de este momento el mundo mismo es un ambiente hostil, por tanto, nunca jamás podemos validar de forma jurídica vinculante lo que una mujer dice. Una mujer puede decir misa, pero en realidad una mujer, digamos, tiene que ser tratada por parte del derecho más bien como un menor sexual. Por cierto, un menor, en el ámbito de la regulación sexual, es precisamente ese sujeto al que se le considera privado de capacidad de consentir. ¿Por qué le consideramos privado de la capacidad de consentir? Porque suponemos que la desigualdad de poder es tan grande entre un adulto y un niño que esa desigualdad hace ya imposible la capacidad de elegir libremente una relación sexual. Esto quiere decir, por cierto, que un niño puede haber dicho sí todo lo que queramos. Nos da absolutamente igual. El derecho ha de invalidar eso. Y es un delito sexual tener relaciones, sexuales con un menor de edad. Después puede haber una discusión sobre si eso es a los 16, a los 14, a los 13, y esto es una cuestión después de un debate más concreto, pero en principio, digamos, un menor de edad no puede consentir, ¿no? Claro, Butler dice, bueno, hay un feminismo que, digamos, infantilizó a las mujeres desde el punto de vista jurídico, porque vino a decir, es que ese sí no ha de ser validado por la ley. Y dice Butler, bueno, claro, desde este punto de arranque es fácil entender por qué llegamos pronto a la discusión del trabajo sexual. La discusión del trabajo sexual es un pacto sexual, es un contrato, es un consentimiento. Y ese consentimiento, para parte del feminismo, la vida abolicionista, debía ser invalidado. Es decir, da igual que la mujer diga sí. Ojo, porque no es una cuestión de que invalidemos el no. Es que una vez que decir que no es imposible, el sí está invalidado. La trabajadora sexual, la actriz porno, puede decir que sí, pero en realidad está dicho en condiciones, digamos, de coacción, de amenaza, de violencia estructural y, por tanto, en realidad la ley debe ignorarlo. Lo que intento contar en el libro es que creo que hay una deriva feminista que viene de mucho tiempo y por eso me remonto a los años 80, donde en realidad la reflexión sobre la sexualidad es, digamos, algo así como una mirada sobre el sexo, donde el sexo es una cosa tan peligrosa, digamos, donde la violencia sexual está tan omnipresente, que el poder de los hombres, o digamos la desigualdad, cuando digo poder, entendamos desigualdad de poder, ¿no?, acaba equiparándose con la violencia. Es decir, la desigualdad de poder es lo mismo que la violencia, y toda desigualdad de poder ha de entenderse como la violencia, ¿vale? En ese sentido, un argumento para invalidar el consentimiento puede ser que una mujer es trabajadora o empleada y la otra persona es un jefe y es un superior. Pero podemos extender este argumento. Si el problema por el que se invalida el consentimiento es la desigualdad de poder, podríamos decir que las relaciones, por ejemplo, intergeneracionales, donde median 20 años de edad, desde luego son relaciones de poder. O no vamos a decir que son relaciones de poder. Media el poder. Es evidente que una persona que ha vivido más tiempo, que ha vivido más cosas, que tiene más experiencias en la vida, tiene más poder, ¿no?, que una persona más joven. ¿Por qué no diríamos que ahí ese poder invalida el consentimiento? ¿O por qué no diríamos, por cierto, que las relaciones de clase
bueno, enturbian un poco el consentimiento. Una persona con más medios económicos o más rica tiene más poder que una persona más pobre. ¿Por qué no diríamos que las relaciones de raza también pueden poner en cuestión el consentimiento? Es decir, si empezamos a introducir, digamos, el argumento de la desigualdad de poder, empezamos a poder invalidar jurídicamente esa figura, digamos, que en el derecho dice no, pero a partir de la mayoría de edad vamos a asumir que todos podemos elegir, ¿no? Creo que un poco esa es, digamos, el sentido común que ha ido cobrando peso en el debate español sobre el consentimiento. Y creo que tenemos muchos ejemplos de hasta qué punto, digamos, esa introducción de la desigualdad de poder empieza a ser equiparada para algunos con directamente una invalidación del consentimiento. Voy a poner un caso muy polémico de fue cuando pasó lo del youtuber este que se llama El Chocas, que hizo un vídeo, no sé si os acordáis, donde pues con una actitud detestable y como un tipo machista pues dijo esta cosa de a mis amigos les gusta no beber alcohol porque así beben con mujeres que sí que han bebido 2 copas y entonces ellos están más sobrios y decía, y entonces las chicas les ponen un 7 en vez de un 4, ¿no? Decía esta cosa. Este tipo, que era un pobre hombre, como todo el mundo vio, era un pobre hombre que estaba diciendo una cosa pues bastante cuñada y bastante machista. Claro, la pregunta es si lo que estaba diciendo era inmediatamente equiparable con un delito de agresión sexual. Porque, claro, había mucha gente que empezó a decir, no sé si os acordáis, que ligar con mujeres que han bebido alcohol vulnera el consentimiento. Y claro, en realidad, si nos detenemos a pensarlo un momento, podríamos decir, bueno, sí, es verdad que en algún sentido podríamos decir, tiene más poder quien no ha bebido que quien sí ha bebido. Porque si extendemos este argumento, sí, también, no sé, o sea, el argumento es extensible hasta el infinito, ¿no? Podemos decir que, no sé, una persona miope que entra en la discoteca y ve poco también tiene menos poder que una persona que ve más. Pero claro, estábamos hablando no de mujeres que habían perdido el conocimiento, cosa que evidentemente jurídicamente hay que hacer introducir en la ley en la medida en la que sí vulnera el consentimiento. No, estábamos hablando de mujeres que habían bebido 2 copas en vez de 0. Y había gente que decía que eso ya debía ser entendido como un delito de agresión sexual en la medida en la que el consentimiento tenía que ser invalidado. Me parece claramente una aproximación al consentimiento por la vía de la desigualdad de poder, ¿no? Y por una vía de la desigualdad de poder que, como diría Butler, cuando se toma esa vía no tiene fin. Esa vía que toma Catherine McKinnon es, bueno, entonces vamos a ver, ¿en qué momento podríamos decir que 2 personas están exactamente en igualdad de condiciones y con un poder absolutamente simétrico para que la ley considere que la relación sexual es legítima? ¿Es esta la exigencia que debemos hacer para que 2 personas puedan tener una relación sexual? Creo que esta ha sido la deriva del debate español, lo prueban muchas cosas. En el libro pongo el caso del Chocas, pero hace poco vi una noticia muy preocupante de unas universidades catalanas que proponían la prohibición directa de las relaciones entre alumnos y profesores. O sea, prohibían directamente la prohibición a través de la ley de cualquier tipo de relación sexual entre un mayor de edad en la universidad y un profesor. Esto, que en el contexto norteamericano y desde luego desde las posiciones de Catherine McKinnon es una de las propuestas de ese feminismo, creo que desde luego no es la propuesta de otra tradición feminista. De hecho, cuando se lee a Butler, ella confronta a McKinnon diciendo: la cuestión es que la violencia y el poder no pueden ser lo mismo. De hecho, dice Butler, en una línea muy Foucaultiana, creo que el poder mismo no es exactamente radicable de la sexualidad. De hecho, dirá Butler, el poder y la sexualidad están bastante relacionados. Y dirá, y precisamente por eso hay un feminismo, este feminismo abolicionista, que siempre ha tenido no solo alergia a al pacto sexual del trabajo sexual o de la pornografía, sino muy especialmente al sadomasoquismo, que por cierto es una erotización del poder. De hecho es una manera de performar la desigualdad de poder. La relación sadomasoquista consiste básicamente en convertir en erótico la desigualdad de poder.
Y una parte del feminismo dijo, hay una desigualdad de poder, eso no es feminista, eso es lo más patriarcal y eso no puede estar posibilitado desde una sexualidad feminista. Otra parte del feminismo, la misma que está en la línea de Butler, dijo, las mujeres tienen que poder jugar con el poder, tienen que poder fantasear con el poder y sí, en condiciones de desigualdad de poder, una mujer mayor de edad aún tiene que ser reconocida por la ley y por el derecho como alguien que decide sobre su vida. Y si no, entramos en una deriva hiperpunitivista, donde la ley empieza a perseguirlo todo, pero además hiperpaternalista, es decir, donde la ley empieza a proteger a las mujeres de sus propias decisiones. Evidentemente, esta es la crítica que una parte del feminismo le hace a otra parte. Así que la cuestión es, bueno, ¿qué significa consentir? ¿Qué significa consentir para un feminismo y para otros? Para una parte del feminismo, si nos fijamos, esta parte que llamaríamos el feminismo pro derechos, consentir es precisamente la delimitación de la violencia. Es decir, el consentimiento sirve para decir, cuando una cosa no es consentida, ha de ser jurídicamente identificado como lo violento, con independencia de lo que la práctica sexual sea. O sea, un sujeto mayor de edad puede consentir a cosas que a otro no le gustan, pero esto no es asunto de nadie. La cuestión, digo mayor de edad, esto es muy importante, mayor de edad. La cuestión es si ha consentido o no. Para otra parte del feminismo, digamos, el sexo es inevitablemente desigual, el mundo sexual es inevitablemente violento y, por tanto, no hay límite a la violencia. Todo sexo es violento. Todo sexo heterosexual es ya violento. Y, por tanto, no hace falta buscar especial coacción, no hace falta buscar especial violencia. No hace falta distinguir la trata de la prostitución voluntaria. Es que toda prostitución es ya violenta. Qué distinción más absurda, cuando ya la prostitución es en sí misma una violencia, ¿no? Y por eso, como dice Agustín Malón, que os recomiendo, un escritor que ha escrito para mí el mejor libro sobre el consentimiento afirmativo en el Estado español, este libro de la doctrina del consentimiento afirmativo, dice con mucha razón, cuando una parte del feminismo dice, cuando hablamos de consentimiento no debe aparecer la fuerza y la coacción, dice él, ojo, porque para una parte del feminismo no es que no tenga que aparecer la fuerza y la coacción, es que todo es fuerza y coacción. Es que ya todo está invadido por la fuerza y la coacción. Por lo tanto, es irrelevante la presencia de fuerza y coacción. ¿Entendemos esto? Es que el consentimiento ha sido sustituido por el paradigma de la fuerza. Como dice él, en Catherine MacKinnon no existe el criterio del consentimiento. Lo que hay es una gramática de la fuerza, una fuerza imperante que lo ha invadido todo y que, por tanto, hace imposible la delimitación de la violencia. Bien, claro, la pregunta que yo planteo en el libro es, y que creo que hay que debatir en el feminismo en este momento, es si optamos por la vía de que el sexo es tan desigual que para las mujeres es, digamos, imposible decir que no, o que no debemos presuponer esa posibilidad, que yo creo que es lo que estamos diciendo muchas veces cuando hacemos este salto al solo sí es sí. ¿Qué significa un sí? O sea, ¿qué significa un sí, como decía Mirem, cuando el no es imposible? ¿Qué significaría el sí de un menor de edad? Nada. ¿Qué significaría decir un sí cuando una persona sabemos que tiene una pistola en la espalda? ¿Qué significaría ese sí? Es decir, cuando una persona te amenaza, cuando una persona te coacciona, ¿un tribunal debería validar ese sí o debería claramente invalidarlo? ¿Qué valor puede tener un sí cuando decir que no es imposible? Ninguno. No solo eso, sino que obligarnos a decir que sí sería meternos en la peor de todas las ratoneras, en la peor de todas las trampas. Sería hacernos decir una cosa que nos secuestraría, nos capturaría, ¿no? Entonces, creo que aquí hay que ser muy coherentes. Si emprendemos la vía del peligro sexual, creo que hay que llegar a las conclusiones a las que llega MacKinnon. Y ella es muy coherente. Y ella dice, efectivamente, cuando decir que no es imposible, decir que sí es irrelevante. Y por tanto, los sís de las mujeres no importan un bledo, no importan nada. Geneviève Fraisse, que también lo plantea súper bien en el libro este que os he dicho, lo dice también muy bien. Dice, evidentemente, la única garantía de posibilidad de la libertad de un sí es que decir que no sea posible. O dicho de otro modo,
cuando las mujeres han dicho durante siglos sí quiero en un altar, eso no quiere decir que ese sí fuera libre. Y la libertad del sí no depende de la palabra mágica, que parece que estamos construyendo el sí en una especie de varita mágica o palabra mágica con poderes mágicos. La única libertad del sí depende de que a continuación pudiéramos decir que no. Y de hecho, dice ella, las mujeres solo fueron libres de casarse cuando conquistaron el derecho al divorcio. Y hasta que no conquistamos el derecho al divorcio, la boda era una trampa mortal. Así que, evidentemente, cuando decimos esto de solo sí es sí, pero ese sí tiene que ser libre, tiene que ser, ¿cómo se dice?, retirable, ¿no? No tiene que ser eterno. Bueno, ¿cómo un sí es retirable? Bueno, pues sí, inmediatamente después pudiera decir, no, espera, no, ¿no? Es decir, el no es la condición de posibilidad de la libertad del sí. O dicho de otro modo, el no, la posibilidad de decir que no, acompaña a la validez del consentimiento. Si no se puede decir que no, no hay consentimiento válido. Así que la cultura del consentimiento, el respeto al consentimiento, la validez jurídica del consentimiento, depende de la posibilidad de decir que no. Creo que aquí hay, de nuevo, una pregunta para los feminismos. Hay unos feminismos que creo que nos están diciendo que es un paso adelante, que es un paso más allá, que es más feminista suponer que las mujeres no podemos decir que no. Hay otro feminismo, en el que yo me incluyo, que dice el horizonte del no es insuperable y no lo debemos abandonar jamás. Otra cosa es que precisamente en la medida en la que nuestro horizonte sea poder decir que no, tengamos que trabajar mucho para que esto sea real en el mundo. Claro, es que esto es a lo que nos compromete la validez del no. Nos compromete muchísimo. Primero nos compromete con que el derecho, cuando no se puede decir que no, lo tenga que identificar. Como excepción, no como regla, como caso, no como universal, no como presunción, sino en la manada el juez tiene que razonar y decir, en este contexto no era posible decir que no. Pero, en general, el derecho debería proceder como si decir que no solamente fuera posible, sino que, como es posible, todas las instituciones y la política tienen que trabajar para hacerlo aún más posible. Esto quiere decir que el feminismo, ese feminismo que coreaba el lema de no es no, compromete a toda la sociedad a hacer más posible que las mujeres puedan decir que no. Primero, evidentemente, cuando decimos que no, es un mensaje para las mujeres, ¿no? O sea, es un mensaje también para nuestras hijas. O sea, di que no. Tú cuando no quieras una cosa, di que no. Y cuando la sociedad te diga que tienes que ser dócil, obediente y complaciente, si no quieres, di que no. También es un mensaje para los hombres. Oye, cuando una mujer dice que no, es que no, y lo respetas. Es una manera de comprometer a las instituciones. Si una mujer ha dicho que no y el hombre no lo respeta, hay un delito, evidentemente. Y es una manera de comprometer a toda la sociedad, en el sentido de, evidentemente, que cuando las mujeres están en condiciones de desigualdad, les es más difícil decir que no. Y por tanto, sí, claramente cuando somos más pobres nos es más difícil decir que no. Pero difícil no es lo mismo que imposible. Es que cuando decimos que es imposible, dejamos de trabajar para hacerlo posible. Hay un feminismo que nos dice, no, el salto cualitativo, el más allá, el avance feminista es dar por perdida la posibilidad de decir que no. Y hay otro que dice, no, esa es la derrota. Dar por perdida la posibilidad de decir que no es precisamente asumir que las mujeres tendrán que ser protegidas por un Estado porque ellas nunca podrán afirmar lo que ellas quieren. Son muy distintos estos dos proyectos políticos, ¿no? Y en ese sentido creo que una de las preguntas que yo quería hacer con el libro es, ¿pero de verdad estamos seguras de que queremos asumir como horizonte y como avance feminista que el no es no ya no es nuestro lema? O sea, que deberíamos asumir que eso ya no es posible. Y lo que quería plantear, creo que hay una perspectiva feminista encubierta, digamos, en los discursos del solo sí es sí, que dice que el consentimiento está en el centro y que en realidad está desplazando el consentimiento del centro y está haciendo, digamos, que ese criterio desaparezca. ¿Cómo voy? No, de tiempo. ¿Voy bien? Sí. Vale. ¿Llevo 30? Llevas 38. Bueno, muy bien, vale. 10 minutos más. Bien. Quería
como para ir hacia el final, digamos como darle un poco la vuelta y ahora permitirme como reempezar desde otro lado, que es la pregunta esta de, vale, pero entonces, ¿por qué decir que sí? ¿Y qué significa en nuestra sociedad esta especie de preferencia por la afirmación? O sea, ¿por qué no llegamos a las conclusiones de McKinnon y decimos, bueno, hagamos una política donde el sí de las trabajadoras sexuales es inválido? Pero en realidad, ojo, el sí de las trabajadoras sexuales es inválido porque ya ha sido invalidado y de manera generalizada el sí de todas las mujeres. O sea, porque la filosofía de fondo desconfía de la capacidad de las mujeres en general de expresar un sí. No es que hay un feminismo abolicionista que dice, no, esas mujeres o solo algunos sí son inválidos. Es que en general ya ha sido puesta en cuestión nuestra capacidad de decir que sí y de decir que no. Bien, ¿por qué no llegamos a esta conclusión? ¿Y qué significa este entusiasmo por el sí, no? Porque claro, como os decía antes, al mismo tiempo impera en nuestra cultura sexual, en nuestra cultura mainstream, una extraordinaria confianza en el contrato y en el pacto explícito y en el pacto verbal, que todo el rato parece que hace del sexo una cosa hipertransparente, ¿no? Miren, también aludía a eso, donde todo se puede explicar. Todo se puede pactar porque todo se puede explicar. Y si miramos Instagram, si miramos una revista de mujeres, si miramos revistas de la ONU, o sea, páginas web de la ONU, todo el rato es expresa tu deseo, explica tu deseo, di lo que quieres, dile a tu pareja lo que quieres en la cama, di claramente lo que te gusta. Todo el rato las mujeres estamos impelidas, animadas a expresar explícitamente todo lo que queremos, ¿no? Así que impera esta especie de transparencia que lo que quería plantear también es que a mí me parece que en lugar de ser un discurso sobre el consentimiento, es más bien un discurso sobre el deseo, el que aparece permanentemente en los nuevos discursos del consentimiento, porque lo que se nos anima a expresar todo el rato es el deseo. Y porque en realidad lo que está pasando aquí, yo creo, y la razón por la cual aparece esta predilección por la afirmación es porque el paso del no es no al solo sí es sí no es un paso de la negación a la afirmación. Como decíamos antes, la afirmación de la trabajadora sexual, por mucho que vaya a una manifestación y se dirija a la institución o al gobierno y diga no, que estoy diciendo que sí, ese sí es inválido, esa afirmación no vale. Es decir, no es que la afirmación en general sea buena y la negación sea mala. El paso del no es no, al solo sí es el paso a una afirmación deseante. No es la afirmación la cuestión. Lo que está pasando aquí es que estamos presuponiendo que en el sí que estamos buscando hay deseo. Y por eso, por cierto, los discursos actuales sobre el consentimiento dicen esta cosa de el consentimiento ha de ser con deseo, ha de ser entusiasta. Se dice consentimiento entusiasta, ¿qué quiere decir eso? Ha de revelar una cosa que no es mero consentimiento, es decir, no hay que consentir neutramente o como sin ganas, ¿no? Hay que consentir con deseo. Es decir, el deseo es el criterio del consentimiento, o dicho de otra manera, ¿qué valida el consentimiento? Que comparezca el deseo. Por cierto, argumento nuclear del abolicionismo, la prostituta consiente pero no desea. Y por tanto, ese consentimiento no vale. ¿Qué es que hace veraz al sí? El deseo. Así que lo que está pasando en realidad en los discursos sobre el consentimiento es una especie de protagonismo enorme del deseo que vendría a ser como la vara de medir, como ¿cómo se dice? La prueba del algodón, ¿no? Como la prueba de veracidad del consentimiento, ¿no? Hay textos que lo dicen clarísimo, ¿no? Hay una guía del consentimiento que muy leída, o sea, este libro se ha leído muchísimo, de Shaina John Malus, esta de La palabra más sexy es sí, donde ella dice clarísimamente, el consentimiento es algo muy sencillo, resulta fácil de entender y practicar, el argumento de la claridad y la sencillez, y aparte de evitar la violación, es un factor de empoderamiento y anima a disfrutar del sexo. El consentimiento sexual es igual a sexo increíble. Así pues, fijaros que al mismo tiempo que parece que no creemos nada en el consentimiento, o incluso lo invalidamos, es decir, que desconfiamos profundamente de esta trampa, de pronto
le conferimos todos los poderes mágicos. De pronto consentir es lo mismo que tener sexo increíble. De pronto el consentimiento parece encerrar el deseo, el placer sexual, el entusiasmo, la coincidencia total con el otro. De pronto en una receta súper sencilla, además se nos promete, vamos a tener el sexo más increíble de nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿pero no estaremos o bien no esperando nada del consentimiento o bien esperando demasiado del consentimiento? O sea, ¿realmente creemos que a través de un pacto explícito y de una verbalización con el otro conseguiremos el placer, el deseo y que el sexo sea maravilloso? Y aquí entran todas las teóricas, digamos, que en la órbita, yo creo, más vinculada al psicoanálisis, dicen: yo creo que este discurso sobre el consentimiento está pecando de una cosa en realidad profundamente ingenua. Y es que, como apuntaba Miren antes, bueno, al menos desde Freud y al menos desde que el feminismo reflexionó sobre esta cuestión del deseo, al deseo le pasa una cosa que es inconsciente o que se sabe poco de él. Así aparece el deseo. Por cierto, por eso el deseo ha sido tan incómodo en la historia de la filosofía, por eso el deseo ha sido tan incómodo para el liberalismo, por eso el deseo ha sido una china en el zapato de los discursos contractualistas neoliberales de la modernidad y de ese sujeto masculino que lo sabe todo, lo pacta todo, es súper transparente, sabe lo que quiere, va allí, parece que el mundo mismo y la sociedad misma es como un supermercado donde tú vas, comparas precios y compras cosas. Ya, dice Freud o Lacan o tantas filósofas que reflexionan sobre el deseo. Bueno, es que todo es un poquito más complicado. Es que resulta que el deseo es esa cosa que atraviesa al sujeto sin que el sujeto sepa mucho de ello. Es que, ¿qué pasaría si no sabemos mucho lo que deseamos? ¿Qué pasaría si el deseo es un no saber o una cosa a descubrir? ¿Qué pasaría si en el sexo parte de la gracia del asunto es que hay un descubrimiento que hacer? Por cierto, un descubrimiento que hacer con un otro. Y esta es también la gracia de la cuestión, es decir... Vale. ¿Qué pasaría si en ese descubrir, digamos, algo de mi deseo, necesito a un otro, ¿no? ¿Qué pasaría si, por tanto, esto del liberalismo y del sujeto autónomo, independiente, autosuficiente, autárquico y que no necesita a nadie, pues es totalmente puesto en cuestión por un discurso de la vulnerabilidad, de la dependencia, de la interdependencia, donde, por cierto, el sexo mismo es ese territorio especialmente oscuro donde en la medida en la que comparece el deseo hay bastante poco saber aquí, hay bastante poca claridad. Y en esta línea crítica con el liberalismo creo que hay que poner en cuestión este contractualismo imperante y decir, no solo el deseo es eso que no se sabe, y que las mujeres tienen derecho a no saber. Es decir, ¿por qué yo, para ser un sujeto libre sexualmente, tengo que saber lo que deseo? O sea, ¿a qué viene esta exigencia de... pero pone el deseo en palabras, pero explica tu deseo al otro, pero dile exactamente lo que quieres? ¿Pero por qué se me hace esa exigencia? ¿Pero es que acaso se me exige que yo sea autotransparente y que conozca por completo mis deseos? Por cierto, para ser protegida de la violencia, ¿es que debo convertirme en un sujeto autotransparente para que la ley me proteja de ser agredida? O sea, ¿qué tipo de pacto es este? ¿Y a qué estaríamos diciendo que sí las feministas, no? ¿No tendremos que defender que sí, las mujeres podemos no saber lo que deseamos, podemos tener derecho a explorarlo, a recorrerlo, a descubrirlo y que además tenemos derecho a no ser violentadas? ¿No es ese precisamente el reto, ¿no?, que tenemos por delante? Claro, la cuestión, y aquí volvería a Butler, es que el deseo no es solamente esa cosa que no se conoce, es que el deseo es esa cosa que no se elige. Es que no elegimos nuestros deseos. Y por cierto, el deseo no es una cosa pura y santa que nos hace libres, como si la voluntad, digamos, cuando consentimos estuviera, no sé, cuando la trabajadora sexual consciente estuviera como falseada, ¿no?, por el poder, y de pronto el deseo es una cosa prístina, pura, inmaculada, que siempre es libre. No sé, Virgin Despentes, en teoría King Kong. O sea, ¿quién ha hecho mis deseos? ¿Quién ha producido mis deseos? El poder ha producido mis deseos. Evidentemente mis deseos tienen algo que ver con el mundo patriarcal. Es que en la discusión sobre el sadomasoquismo no es que las feministas que defienden el sado digan es que mi deseo sexual o mi fantasía sexual no tiene nada que ver con el poder.
es que defienden su derecho a explorar eso. Es que impugnan un feminismo que al otro lado, en la medida en la que, digamos, convierte el deseo en una cosa sagrada, lo que está diciendo es que el deseo de las mujeres es bueno y es bonito y es mesurado. Y por tanto, cuando convertimos el deseo en el criterio, cuando decimos, no es que sea consentida la relación, es que sea deseada, porque el deseo de las mujeres nos garantiza un dique contra la violencia, yo creo que lo que estamos haciendo es obligar a las mujeres a tener deseos buenos y santos y puros y mesurados y civilizados. ¿Y qué pasa si pudiéramos defender que los deseos de las mujeres son tan oscuros, tan opacos, tan inciertos, tan desconocidos, pero sí también tan atravesados por el poder como los de los hombres? Ahora tenemos un problema, porque es que el deseo no nos va a salvar de este embrollo, de este problema, ¿no? Y aquí en el libro ponía el caso, que os la recomiendo mucho, de esta película francesa, Elle, donde Isabelle Huppert, que es esta actriz maravillosa, interpreta a esta mujer que es violada por un encapuchado, violada en su casa, además violada violentamente, brutalmente violada. Y la película es muy inquietante porque, voy a hacer un poco de spoiler, pero bueno, aún así merece muchísimo la pena. La peli es súper inquietante porque comienza así la película, con una agresión sexual. Y el espectador dice, pero ella, ¿por qué no va a denunciar? ¿Por qué no va a poner a la comisaría y a denuncia esta agresión, ¿no? Y a medida que la película avanza, te vas dando cuenta de que ella empieza a erotizar y a fantasear con la propia agresión sexual que ha vivido. Entonces empieza a buscar a su agresor sexual para repetir esa escena, ¿no? Claro, incomodísima la película, porque eso indudablemente es una agresión sexual, pero al mismo tiempo ella acaba encontrando a su agresor sexual, acaba convirtiéndose en su cómplice y encubridora, porque no le quiere denunciar, porque quiere volver a jugar con él a esa escena, ¿no? Es súper interesante la película porque llegado a este punto hay un momento de ruptura de la película, que es cuando ella en un punto decide denunciar al agresor sexual y le dice, aunque yo quiera esto por mis fantasías, te voy a denunciar porque no quiero que le hagas lo mismo a otras mujeres. Pero claro, no es el deseo de Michelle el que está decidiendo eso. O sea, si el deseo de Michelle fuera el criterio con el que algo es legítimo o no y un sexo es válido o no, eso no sería una agresión sexual, en la medida en la que posteriormente ha sido deseado por ella. Eso es una agresión sexual porque no ha sido consentido por ella. Y da igual que la haya deseado. Es una agresión sexual porque ha invalidado su consentimiento, porque ha sido una agresión evidentemente violenta contra su consentimiento. Que ella lo desee después no cambia nada. O si no, si investimos al deseo como el criterio, entonces tendremos que decir que no tenemos herramienta ninguna para decir que eso es una violación. Y a este punto llegaríamos, ¿no? Lo que es muy interesante de la película es que lo que viene a decir es que una agresión sexual no es la vulneración del deseo, es la vulneración del consentimiento. Y el consentimiento y el deseo no van de la mano necesariamente, no tienen por qué ir de la mano. Se puede consentir a cosas que no se desean y se puede desear a cosas que no se consiente. Y si las mujeres tenemos derecho a deseos tan complejos, tan turbios, tan a veces incivilizados, incluso tan violentos, como los que tienen los hombres, es decir, una mujer puede fantasear con la violencia hacia otros o hacia sí misma, entonces tendremos que rescatar la posibilidad de que las mujeres también se opongan a sus deseos, que no siempre sigan sus deseos, que podamos decir, deseo esto y a la vez no lo elijo. Así que, ¿cuál es el criterio para dirimir lo que es la violencia y lo que no es la violencia? Creo que es súper importante decir que no puede ser el deseo, precisamente para defender el derecho de las mujeres a desear con libertad y sin ataduras, sin una atadura de ese deseo hacia ellas, ¿no? Bien, voy acabando porque creo que está súper bien que podáis hacer preguntas y que podáis plantear dudas, pero solo con 2 ideas, ya sí que acabo, miren. Quería, porque si no creo que no se entiende muy bien lo que quiero decir.
podíamos llegar a la conclusión por lo que he dicho que me podía decir alguien, vale, pero entonces da igual el deseo del otro, o sea, tú estás diciendo que no importa el deseo de... O sea, y en realidad no quiero decir eso porque Clotilde Gil, que es una autora que ha escrito también, acaba de ser traducida al castellano, ha escrito un libro muy bueno que se llama Ceder no es consentir, dice una cosa muy importante y es, en la búsqueda del deseo del otro, en el hecho de que a mí me importe el deseo del otro, o dicho lo mismo, en el hecho de que a mí no solamente me valga con el consentimiento de alguien, sino que me importe saber si también hay un deseo, hay una cuestión ética. Ella lo cuenta así, y me parece muy bien contado, es decir, pero nos parece bien, digamos, que a mí me valga con que otro me haya dicho que sí, pero en realidad me importe 3 pepinos, si después eso le puede hacer arrepentirse o le puede hacer estar incómodo o puede que eso sea desagradable. Y la pregunta es, y aunque no fuera delito, porque estamos diciendo que el criterio para el derecho penal debería ser el consentimiento, ¿nos tiene que dar igual el deseo? Y ella dice, no, pero es que hay que rescatar un territorio para la ética que no es coincidente con el territorio de lo jurídico penal. Y parece que en una sociedad cada vez más secuestrada por lo jurídico estamos llegando a la imposibilidad de decir esto. Tiene que haber una ética de la sexualidad donde el deseo del otro me importa. Yo diría, de hecho, que no me parece que haya amor nunca sin que haya tanto el consentimiento como el deseo del otro. Si te tiene que importar el otro en todos sus aspectos. Ahora bien, me parecería un mundo realmente siniestro ese mundo en el que el derecho penal nos exigiera una relación sexual con amor. Y por tanto, aquí la pregunta es cuáles son los límites del derecho penal. Y al final llegamos aquí al debate sobre el punitivismo porque llegamos a una especie de invasión de lo jurídico que no nos permite pensar políticamente cómo la sociedad tiene que tratarse, cómo tiene que gestionar las relaciones humanas sin que todo el rato todo se legisle a través del Código Penal. No solamente quería acabar diciendo que por supuesto que nos ha de importar el deseo, aunque eso no sea competencia de lo jurídico y de la ley y del derecho, que me parece absolutamente importantísimo decirlo, sino quería decir que tampoco podemos llegar a la conclusión de que no nos importe la desigualdad de poder. Nos importa la desigualdad de poder. De hecho, las feministas tenemos que combatir contra una desigualdad de poder estructural. Pero de nuevo, es que no es el campo del derecho penal el que combate la estructura de desigualdad. Es que tenemos que hacer políticas redistributivas y económicas y educativas para enfrentar una estructura que se llama patriarcado, que nos coloca en relaciones de desigualdad. Pero es que en un juzgado penal no se juzga el patriarcado, se juzga a un sujeto particular. Y es muy importante que no confundamos esto porque si no nos creemos que combatimos el patriarcado a través de delitos y penas. Y a través de delitos y penas se combate como mucho la violencia, pero nunca la desigualdad de poder. Y por tanto, por cierto, dado que hay ese límite, nos sigue implicando, nos sigue interpelando una política que fuera de lo penal, por supuesto que tiene que trabajar para que haya menos desigualdad de poder entre los hombres y las mujeres. Pero hay un atajo y una vía fácil muy peligrosa, que es decir, por la vía penal voy a solucionar esto. Invalido el consentimiento, digo que aquí no consiente nadie y me creo que estoy combatiendo el patriarcado. Por cierto, en una lógica en la que las sociedades neoliberales cada vez más legislan a través del derecho penal y cada vez menos hacen políticas redistributivas que abordan la cuestión estructural, ¿no? Esto es lo que quería contaros al final y un poco defender, que es lo que he hecho al final del libro, que la verdad es que me parece muy feminista reivindicar la posibilidad de que las mujeres podamos no siempre saber del todo lo que queremos. O sea, me parece muy importante reivindicar que somos sujetos complejos, que podemos consentir a cosas que después nos desagradan o que nos arrepentimos, que podemos consentir y que luego no nos guste, que podemos tener conflictos, que podemos no saber siempre lo que queremos. O sea, que la defensa del no saber frente a ese sujeto masculino que lo sabe todo me parece una defensa feminista. Pero que esto no me parece que lleve a la conclusión de que las mujeres no sabemos lo que queremos. Es muy peligroso llegar a esa conclusión. O dicho de otra manera, que es verdad que no siempre sabemos lo que queremos, pero que estoy segura de que nadie lo sabe mejor que nosotras. Y lo dejo aquí.